días de nuevo. Amén. Bienvenidos. Dios les bendiga a través de su palabra. Vamos a orar por eso. Padre Santo, eres digno de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Es digno de toda la gloria que tienes. Gracias, Padre, por enviar a Jesucristo, tu Hijo amado, tu Hijo perfecto. El Cordero de Dios, como cantemos, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Nos gustaría adorarte, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Necesitamos tu ayuda, tu presencia, tu salvación de nuestras almas. Por favor, Padre, está con nosotros en una manera especial. Llena a todos los creyentes aquí con tu Espíritu Santo. Ayúdame para tener poder a través de tu Espíritu Santo para predicar tu palabra. Y los hermanos para escuchar tu palabra. Y también aún los incrédulos aquí que pueden escuchar tu palabra y tener fe en Cristo y ser salvo también. Como el ladrón en la cruz. Ayúdanos a través de tu palabra. Por favor. Muchas gracias por esta iglesia. Gracias por todos los invitados aquí. Gente que conocemos de la plaza, gente que están nuevos, gente que estaba aquí desde la comencia de esta iglesia. Gracias por todos, bendícelos, por favor, ayúdame. En el nombre de Cristo, amén. Tomaremos, hermanos, invitados, tomaremos un descanso del Evangelio de Marcos y buscaremos a Cristo en la cruz en Lucas 23. Lucas 23. El plan para este sermón es enseñar acerca de la salvación en Jesucristo. Hay mucho aquí en esta historia sobre Cristo en la cruz. Para los creyentes en Cristo sean animados en su salvación. Y para los otros que no conocen a Cristo sean llamados a la salvación. Por favor, vayan a Lucas 23, 32. Lucas 23, 32. Este sermón es sobre la salvación de un ladrón en la cruz. Dice en Lucas 23, 32, y llevaban también a otros dos que eran malhechores para ser muertos con él, quiere decir con Cristo. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron allí a Jesús y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes
repartiéndose entre sí sus vestidos, los vestidos de Cristo. Y saltar al versículo 39, por favor. Uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Salvarte a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprimiéndole dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén. Me gustaría hablar sobre el trasfondo de este pasaje. Mira, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, registran que hubo de los 2 ladrones crucificados al mismo tiempo que el Señor. Solo el evangelio de Lucas registra esta increíble interacción entre Jesús y el criminal. Entonces, un ladrón está aquí, Jesucristo en medio, otro ladrón aquí. Dice en Juan, no tienen que buscarlo, le crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Y Juan no nos dice nada más sobre ellos, sobre los ladrones. De la perspectiva de Mateo, dice: entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Marcos nos habla de los 2 ladrones. Escribió que Isaías, el profeta, había profetizado en el capítulo 53 que el Señor moriría con estos hombres malvados cerca. Escucha la profecía en Marcos 15. Crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Esto quiere decir que Cristo fue contado entre los ladrones durante su muerte, como un criminal. Este es el contexto de Isaías 53, donde encontramos la profecía. Dice, está hablando sobre Cristo en la cruz, 700 años antes del nacimiento de Cristo. Isaías escribió esto: Él fuera cortado de la tierra. Él fue cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Se dispuso con los impios su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo
porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores, quiere decir los pecadores como nosotros. Por lo tanto, en la providencia de Dios, hermanos, según la profecía en Isaías, había dos criminales crucificados con Cristo. Sorprendentemente, se unieron a la burla de Jesús mientras sufrían a su lado. Dice en Mateo 27, en la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Y en Marcos 15 dice, y los que estaban crucificados con él también le insultaban. Imagina, crucificado al lado de Cristo, diciendo malas cosas sobre Cristo, tu Creador, en el centro. Pero Lucas nos dice que uno de los criminales burlones se volvió de este pecado. Leamos la historia. Pensemos en lo que el criminal arrepentido le dijo al otro criminal que todavía se estaba burlando de Cristo, a decirle que se salvara a sí mismo y también a ellos. Dice en Lucas 23, 40. Pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios, a pesar que estás bajo la misma condena? Buena pregunta, ¿verdad? Y nosotros, los dos ladrones, y nosotros a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, por sus crímenes, sus pecados. Pero quiere decir el hombre en el centro, pero nada malo ha hecho. Recuerde que Mateo y Marcos nos dicen que ambos criminales se burlaron de Cristo como los líderes religiosos. Esto significa que nuestro buen criminal estaba diciendo cosas blasfemas a Cristo, pero se detuvo. Luego se volvió contra su compañero crucificado y lo reprendió por los comentarios que decían. Ni siquiera temes a Dios al ver que te estás muriendo también. Volverse de sus burlas hacia Cristo es evidencia de un cambio interno. Este ladrón debe haber sido convertido en su cruz. Podemos ver su cambio de mentalidad, que es lo que llamamos el arrepentimiento. Se apartó de esas palabras maliciosas. Entonces temió a Dios y exhortó al otro ladrón a temer a Dios también. Se dio cuenta de su propia culpa y la confesó. Él dijo, estás bajo la misma condena. Quiere decir la cruz, la condenación. Y nosotros, a la verdad, justamente
porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Él sabía que estaba obteniendo lo que merecía por sus obras pecaminosas y por haber violado la ley romana. Fue un ladrón. Él estaba cosechando lo que sembró. Anduvo por el camino equivocado en la vida. Y el único legado que dejaría a su familia fue que fue ejecutado públicamente por el gobierno. Qué lástima. Pero también se dio cuenta de que Jesús no merecía esta muerte cruel como él. Él dijo, pero este hombre nada malo ha hecho, porque di cuenta que Cristo es perfecto en todas sus obras. Se le dio la gracia de darse cuenta de que sus malos pensamientos sobre Jesús eran una ofensa grave y tuvo que reprender al otro criminal. No sabemos qué usó Dios en su salvación, pero podría ser que las palabras de gracia de Jesús pueden haberle ayudado a verlo realmente. Hermanos, considerad con todo lo que estos criminales vieron esa mañana, la mañana de su crucifixión. Estos hombres probablemente se encontraron con Cristo en el camino al Calvario. Estos hombres probablemente estaban enojados y rebeldes. Probablemente maldijeron a sus verdugos. Junto a ellos estaba Jesús, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Él habló palabras humildes. Por ejemplo, él dijo a las mujeres que llorando lo seguían. Él dijo, hijas, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y sus niños. Cristo estaba preocupado por ellas y por su futuro. Aunque Él estaba cargando su cruz en el camino al Calvario. Luego, cuando los tres fueron clavados en las cruces, los criminales probablemente blasfemaron y maldijeron, mientras que Jesús dijo amorosamente, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Deben hacerse sorprendidos a escuchar a Jesús orar por ellos, sus verdugos. ¿De quién podrían venir tantas palabras, sino de algún hombre de Dios? Una oración tan perdonadora y amorosa demostró que Cristo en realidad era el Mesías. El ladrón que confió en Cristo al final fue probablemente un judío. Estaba en Jerusalén en ese punto. Y el hecho de haber sido crucificado dice que no era ciudadano romano, porque los romanos no podrían ser crucificados legalmente.
creció, supongo, el ladrón creció oyendo algo del Antiguo Testamento. Escuchó que el Mesías venía. Sin embargo, él no esperaba un Mesías como Jesús, un serviente, algo humilde, sin poder de reinar. Aunque Cristo tiene todo el poder. Probablemente, como los otros judeos, ese ladrón pensó que Mesías va a venir como un rey para darnos libertad de los romanos. Pero este hombre estaría familiarizado con la forma en que el rey David oró para que sus enemigos fueran destruidos y que Isaías invocó el fuego del cielo sobre los que lo atacaron. Realmente pienso, Cristo va a venir en esa manera, con poder para destruir sus enemigos. Jesús era completamente diferente. Él vino para buscar y salvar a los pecadores, para tener misericordia a ellos, para morir en su lugar. Sería demasiado pensar que tal vez el criminal estaba familiarizado con el profeta Isaías, que escribió sobre el siervo sufriente de Dios, el Mesías cuya apariencia se arruinaba más que cualquier otro hombre a través de su sufrimiento por nuestros pecados. Es posible que él estaba familiar con las profecías. Ciertamente este ladrón vio la inscripción sobre Jesús. También podría ser una parte de su salvación. Porque fue algo escrito en 3 idiomas, arriba del Cristo en la cruz. Dice, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Tal vez se preguntó si podría ser verdad. Mientras tanto, los líderes religiosos se burlaban de Jesús diciendo, Él salvó a otros, que se salve a sí mismo si es el Mesías. Pues no hubo un sermón para este hombre lo escuchar, pero Dios pudo haber usado las blasfemias de los hipócritas para llevar el evangelio a ese ladrón moribundo. El ladrón debe haber sido consciente de que Jesús salvó a otros, sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, alimento a los pobres y levantó a los muertos. Bueno, por la gracia de Dios se dio cuenta de que Jesús es quien dijo que era. En medio de la agonía y la desesperanza, Dios abrió sus ojos, los ojos del ladrón moribundo. Dios le reveló quién era en la cruz en medio. Se le dio un entendimiento espiritual sobre el Mesías, incluso cuando su vida se terminaba. Vio a Jesús como el Salvador que vino a establecer su reino, un reino espiritual. Él sabía que Jesús no había pecado para ser crucificado. Lo mejor que pudo hacer
fue mirar a Cristo con fe y pedirle misericordia, y lo hizo. Y decía, Jesús, oh Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Él creyó que Jesús también podía salvarlo. Mostró fe en las promesas de Cristo para salvar a todos los que invoquen su nombre. Él llama a Jesús Señor, que en griego es Kyrios, o Dios, o el Mesías, que también demuestra su fe. En algunas traducciones, como la Biblia de las Américas, dice que el hombre lo llamó Jesús en lugar de Señor. Pero no hay diferencia, hermanos, ya que el nombre Jesús significa Salvador. Entonces él dijo, Salvador, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Cristo conoció el corazón del criminal, ¿verdad? Me recuerda la interacción de Cristo con Zaqueo, un odiado recaudador de impuestos de Lucas 19. Que trepó a un árbol para poder ver al Señor al pasar. Cuando Jesús lo vio en un árbol, le dijo a Zaqueo que estaría comiendo en su casa ese día. Obviamente Jesús sabía que Zaqueo lo estaba buscando. En la cena, Zaqueo anunció, he aquí, Señor. Él dijo, Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadriplicado. Jesús sabía lo que estaba sucediendo dentro de Zaqueo. Y dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. En ambos casos, hermanos, el recaudador de impuestos y el criminal crucificado, Jesús comprobó que ahora confiaban en Él y declaró que estos hombres se salvaron hoy. Ahora, la respuesta de gracia de Jesús en versículo 43. Y Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Qué alegría debe haber inundado el corazón de este hombre. Es como el gozo que entra en tu corazón cuando el Espíritu de Dios te recuerda que eres un hijo de Dios. Perdonado porque Cristo es tu sustituto. Este hombre estaba muriendo activamente, en agonía. Pero ¿cómo se debe haber regocijado en su alma de que Jesús lo aceptó? Quizás contra toda esperanza hizo esa súplica desesperada al Hijo de Dios a su lado. Pero Jesús no dudó en darle a ese hombre la seguridad total de su hogar eterno. Es un lugar, en un lugar maravilloso. Estaba a la sombra de la muerte, pero acababa de entrar en la vida eterna. Tuvo paz con su Salvador. Él entraría en un paraíso perfecto con Cristo. Quizás este nuevo cristiano se dio cuenta que la mayor recompensa
era estar con Cristo. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Había encontrado la perla de gran precio y quedó satisfecho. La salvación es entrar al paraíso que no mereces. Entrar en un reino con el Rey de Reyes, a pesar de tu vida de rebelión. La base de esta salvación es solo el arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo, como lo demostró este hombre crucificado. Este cristiano nunca hizo buenas obras como cristiano. El ladrón nunca fue santificado por medio de hábitos piadosos. Él no desarrolló una vida de oración con el Señor. No estudió las Escrituras. Ni tampoco adoró a Dios con los demás cristianos. Ni compartió el Evangelio en las calles. No ayunó, ni dio nada a los pobres. No hizo nada, excepto confesar sus pecados, su propia maldad, y creer en el que estaba junto a él y que podía salvarlo. Este es la obra de Dios para creer en Jesucristo. Este hombre, como nosotros, fue salvo por gracia mediante la fe, cual no procedió de sí mismo, sino que la fe es un don de Dios, no por obras, para que no pueda tener algo en que jactarse. Y ahora me gustaría enfocar en la gran misericordia de Dios en la última hora. Nadie podría haber imaginado que el Cristo estaría muriendo por uno de los hombres crucificados junto a él. Mira la misericordia de Dios. Jesús es misericordioso y poderoso para salvar. Hermano Spurgeon escribió: el que es poderoso para salvar fue poderoso incluso durante su propia muerte, para arrancar a otros del alcance del destructor, aunque también estaban en el acto de morir. Entonces, un Salvador moribundo era poderoso para salvar a los pecadores, incluso aquellos que también estaban muriendo en ese momento. ¡Qué cosa!, ¿verdad? Imagínense, antes de la fundación del mundo, Dios eligió a su pueblo y incluyó a este hombre que no creyó en él y se rebeló contra toda su vida hasta la última hora. Fue salvado justo antes de la muerte. ¡Qué asombrosa gracia le llegó al final de su vida! ¿Cuánto tiempo más vivieron después de Cristo murió? No mucho. El ladrón no tuvo mucho tiempo. Los soldados les rompieron las piernas. No mucho después que Cristo murió, porque los judíos les pidieron que terminaran las ejecuciones antes de la puesta del sol,
porque no querían profanar su día de reposo. Esto aceleró la muerte de los ladrones. Por lo tanto, el ladrón fue salvo en la hora undécima de su vida. ¿Recuerdas la parábola del dueño de la viña que contrató obreros durante todo el día para recolectar en la cosecha? Es Mateo capítulo 20. Mira, a los obreros en la última hora, la hora undécima, que hicieron muy poco trabajo en comparación con los obreros de la mañana, se les pagó la misma cantidad. Esto es simbólico del hecho de que todos los cristianos tendrán la misma recompensa. Jesús estará en el paraíso con todos los que confían en Él. Ya sea que uno sea salvo a los 5 años o al 99, ya sea que viva 50 años como cristiano o un minuto, la recompensa es la misma, eternamente en la presencia de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora quiero hacer 7 aplicaciones simples, 7 cosas que podemos enseñar de este pasaje. 1. Hay esperanza hasta la última hora, hasta el último aliento. Hay esperanza para aquellos que parecen endurecidos permanentemente contra el Evangelio. Incluso hay esperanza para los miembros mayores de la familia que actualmente no tienen interés en Cristo en este momento. Las conversiones de última hora suceden. Tenemos el más famoso caso aquí, la conversión del ladrón en la cruz. 2. La salvación no es por obras. El ladrón murió sin hacer buenas obras. Y esta es la evidencia. Por gracia, por fe en Cristo. 3. La regeneración bautismal no es bíblico. No es bíblica. En otras palabras, ser bautizado no salva a nadie. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el ladrón nunca fue bautizado. 4. Este siguiente es un punto interesante. De ese pasaje sabemos que la salvación es inmediata. Esto significa que en el momento en que un cristiano muere, está en el cielo, en el paraíso con su Salvador. Jesús le dijo al hombre: hoy estarás conmigo en el paraíso. 5. Relacionada con eso está la aplicación de que no hay purgatorio. No es bíblica. Nadie más necesitaba el purgatorio más que este criminal crucificado. Si Cristo no pagó por completo sus pecados, sin embargo, Cristo pagó completamente su salvación. Cristo lo llevó directamente al cielo. Hebreos 9:27 dice: y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, o en nuestro caso si estamos en Cristo, y después de esto la salvación en el cielo.
Además, no hay sueño de alma como unos enseña, o un periodo de espera cuando mueres. Estás inmediatamente con el Señor cuando dejas este cuerpo. Pablo enseña esto en 2 Corintios 5:8. Dice, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Número 6, aplicación número 6. Una fe simple salvará. Mira las simples palabras del ladrón. Él no entendió bien el Evangelio. Él sabía que Jesús tenía el poder de perdonar y pidió misericordia. Pidió que Jesús lo recordara cuando está en su reino. La fe en Cristo es esencial para la salvación. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no necesitamos mucha fe. Solo necesitamos una cantidad de semilla de mostaza. Según Cristo, para mover montañas. Necesitamos un poco de fe en Cristo. No es la cantidad de fe lo que es importante, es el objeto de nuestra fe, Jesucristo, el Dios hombre, el Salvador. Y 7, este pasaje nos muestra que con seguridad podemos tener confianza en nuestra salvación. Esto se llama seguridad de salvación. Puedes recordar que hermano Tim predicó sobre la seguridad cuando estuvo aquí. Mi punto es que puedes saber, como lo sabía el ladrón en la cruz, que el día de mueres también estarás con Jesús en el paraíso. Jesús le dijo que iba a estar con él en el cielo. Jesús también le dice a todo su pueblo que ellos estarán con él. Él le dijo a sus discípulos, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Asimismo, el Espíritu de Cristo nos lo dice. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces Jesús le dice a todo su pueblo a través del Espíritu Santo que estarán con él. Mira, muchos de ustedes han estado en iglesias, conocen algunos versículos de la Biblia. Permítanme hablarles a aquellos de ustedes que han sido amonestados y advertidos, suplicados y invitados, pero no han venido a Cristo. Estás jugando un juego mortal. Su muerte venidera no es tan obvia para ti como la muerte del ladrón crucificado para él. Sabía que le quedaba poco tiempo. Sabía que nadie sobrevivía a una ejecución romana. Pero tú también podrías estar en un latido del corazón o un paso de la muerte. No pospongas tu conversión al Salvador
un momento más, por favor. Es muy peligroso vivir sin Cristo, porque podría morir sin Cristo. Y eso lleva a la muerte eterna en el lago del fuego. Algunos de ustedes nunca han escuchado el verdadero evangelio de Jesucristo hasta ahora. Has buscado otras cosas en lugar de Dios. Pensaste que conocías a Dios y el camino para ir al cielo. Pero ves que ahora la salvación es a través de la fe en Cristo. Tus obras no pueden compensar tus pecados. Que tus obras no pueden salvarte. Ahora ves que la fe en el sacrificio de Cristo es suficiente. Sabes que este ladrón arrepentido y creyente que murió en la cruz está en el paraíso con Jesús. ¿No es esta clara evidencia de que la salvación es por gracia a través de fe en Cristo? Espero que veas esto y lo creas. Puedes darte cuenta de que has desperdiciado gran parte de tu vida como lo hizo el ladrón. Pero hay buena noticia. Si no fue demasiado tarde para salvar a este ladrón, no es demasiado tarde para salvar a nadie aquí. El ladrón no creció conociendo el Evangelio, pero cuando escuchó la voz de Cristo y lo que la gente decía de él, se arrepintió y creyó. No digas que no tienes suficiente tiempo para pensar en esas cosas. Que estás demasiado ocupado para encontrar a Jesús en la Biblia o para enfocarte en tu alma. Incluso con la distracción de su propia muerte, el ladrón, en medio de su agonía en la cruz, encontró a Cristo. Se arrepintió de su pecado lo mejor que pudo y puso su fe en Cristo de una manera simple. ¿No harás lo mismo ahora? ¿No verás a Jesús por misericordia ahora? Y hermanos, ustedes pueden descansar en la obra de Cristo. Hizo en tu lugar. Y ciertamente Él quiere decirte, estarás conmigo en el paraíso. Hay un himno perfecto para terminar este mensaje. Es una traducción de inglés, pero dice: el ladrón moribundo se regocijó a ver esa fuente, quiere decir, de la sangre de Jesús. El ladrón moribundo se regocijó al ver esa fuente en su día. Y allí tú puedes, aunque seas tan vil como él, lavar todos tus pecados. Amén. Amén. Entonces, puede, sí, se oye. Entonces, dos ladrones, uno a la izquierda y el otro a la derecha.
un hombre santo. Jesús no hizo nada malo, ninguna culpa había sobre él. Él no tenía que estar en este lugar, pero él fue a este lugar para pagar por tu pecado si tú crees. En la Biblia constantemente Dios hace comparaciones para que tú pienses, para que tú te detengas y te pongas a pensar en tu alma. No hay nada más importante que tu alma. No es importante qué vas a comer hoy o qué vas a comer mañana, cómo vas a resolver este problema, o cómo vas a resolver otro, o cómo vas a cuidar tu salud, dónde vas a vivir. No hay nada más importante más que tu alma. Y hay dos ladrones. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Uno creyó que Jesús era su única alternativa para ir al cielo. Él creyó que Jesús, todos sus pecados, los puso en la cruz de Cristo y supo que Dios Todopoderoso castigó a Cristo en su lugar. Él creyó y se arrepintió. Y Jesús dijo: vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Esto es verdad o es mentira? Verdad. Si Jesús es un mentiroso, Él está en el infierno, este ladrón. Pero Jesús no mintió, Jesús le está diciendo la verdad. Él está en el paraíso. El otro lo injuriaba, lo insultaba a Jesús. Si eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros que estamos en esta condenación. Y lo insultaba y se burlaba. Nunca creyó. No le dijo nada a Jesús. Tú te vas a ir al infierno, porque eso ya estaba ganado. Todos hemos ya ganado el infierno. No tenía que Jesús decirle nada, porque ya estaba condenado. Porque el que no cree ya ha sido condenado, dice la Escritura. La pregunta esta mañana es: ¿quién eres? ¿Tú? ¿Este o este? Es tu responsabilidad. Tú eres el que tienes que creer. Tú eres el que tienes que arrepentir. No esperes a que Dios venga y lo haga por ti. Hemos dicho muchas veces este dicho popular: tú puedes llevar al caballo para que tome agua, pero tú no puedes beber agua por el caballo. Tú tienes que creer y tú tienes que arrepentir. Piensa. Tu alma es lo más importante. ¿Quién soy yo? Soy este hombre, este ladrón que merecía la condenación. Era igual de ladrón que el otro. Los dos han de haber sido un par de personas terribles. Para estar en la cruz era el castigo máximo. No era alguien que se había robado un par de manzanas. Era alguien que había vivido una vida terrible, que lo condenaron a la pena máxima. La pena máxima era morir en la cruz. Tal vez eran los dos asesinos, ladrones, eran lo peor de esa ciudad. Y los dos estaban ahí. Pero este hombre, en el último instante, creyó. Yo merezco el infierno. Pero este hombre que está junto a mí es Dios hecho hombre y está pagando por mis pecados. Si yo creo en Él y me arrepiento, puedo tener vida eterna. Y lo hizo. Se lo dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Se lo dijo. Algo hizo. Le dijo a Jesús: acuérdate de mí. Tienes que ir y arreglar cuentas con Jesús. Hoy mismo. No sabemos si
y de todos los que estamos aquí estamos viviendo como este ladrón y este otro sus últimas horas de vida. El ladrón era seguro porque iba a morir ese día, él sabía. Tú y yo no sabemos, pero podría ser nuestro último momento. Vamos a terminar con un canto y luego nos quedamos para comer, los que gusten. Quienes nos visitan por primera vez pueden alzar su mano nada más para ubicarse el altar para que los pueda ver. Ok, pues sean los que vienen por primera vez bienvenidos y que Dios los bendiga. Si hay dudas sobre lo que acabamos de platicar, por favor, con toda confianza, acérquense a Mateo, a César, a mí, a cualquiera de las hermanas que están aquí con nosotros. Si hay cualquier pequeña duda, o es que yo no entiendo por qué, cómo, cuándo, cualquier pequeña duda, tengan confianza, por favor, pregunten, porque esto es lo más importante. Bueno, de pie, por favor, busquen las flojitas del número 4.